La mayoría de las religiones afirma que la parte invisible del ser humano sigue existiendo después de morir. Esta esencia invisible que se libera del cuerpo se le conoce en el cristianismo como alma inmortal. En el cristianismo se piensa que el alma sube al cielo o va al infierno cuando morimos. Y a muchos les va a causar sorpresa saber que la Biblia no enseña esto, y te lo quiero demostrar con dos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Te quiero preguntar, ¿dónde se encuentra en este momento el rey David? Recuerda que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón del Creador. ¿Se encuentra en el cielo o se encuentra en el infierno? Muchos, bajo la enseñanza cristiana, podrían pensar que el rey David se encuentra en el cielo por el concepto que maneja el sistema religioso, pero quiero demostrarte que no es lo que la Biblia enseña. Si tu respuesta es que el rey David está en el cielo alabando al Creador, la Biblia dice que el único que ha subido al cielo es el Mesías Yeshua. Juan 3:13, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, refiriéndose a Yeshua. Asimismo, la Biblia deja muy claro que los cielos son de Adonai, mientras que la tierra fue dada a los hombres. Salmos 115, 16, 17. Los cielos son los cielos de Adonai y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Y para dar una respuesta contundente acerca de dónde se encuentra el rey David, en el libro de Hechos podemos leer la enseñanza del apóstol Pedro, en el que menciona que el rey David está aguardando en el sepulcro, está esperando el momento de la resurrección. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pedro nos dice en este pasaje que David está muerto y enterrado en el sepulcro, de manera que su esperanza, al igual que la nuestra, reside en que volvamos a vivir en la resurrección, que es la promesa de nuestro Mesías Yeshua. Segundo ejemplo y segunda pregunta. Las personas que han muerto, ¿dónde se encuentran en este momento? ¿En el cielo o en el infierno? Es posible que pienses que se encuentren en el cielo los que hicieron lo bueno o en el infierno los que hicieron lo malo. Para ser exactos, la Biblia no habla o no enseña que cuando uno muere su alma se dirige automáticamente a uno de estos dos destinos, sino que cuando uno muere esperará la resurrección para vida o la resurrección para condenación, y la resurrección de los muertos es un evento que aún no ha ocurrido. Veamos esto con pasajes de la Biblia. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La frase duermen en el polvo es una forma de decir que los muertos están dormidos y serán despertados unos para vida y otros para vergüenza. ¿Cuándo serán despertados? La Biblia nos dice que serán despertados en la resurrección. Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Debemos creer en nuestras Biblias, es muy claro. Te invito a ver todo el video si estás dispuesto a descubrir lo que la Escritura realmente enseña sobre lo que pasa después de la muerte. Lo que voy a explicar en este video ya muchos lo hemos entendido, pero llega a ser complicado, sobre todo para las personas que están iniciando en su caminar por las raíces hebreas de su fe, porque es un tema que puede romper paradigmas, puesto que en el sistema religioso se ha enseñado mal interpretando lo que dice la Biblia. Así que en este video vamos a descubrir a dónde vamos al morir. La muerte es un evento que afecta a todos los seres vivientes, porque todos morirán con el tiempo. Es un tema difícil de tratar, sobre todo cuando hemos tenido experiencias con muertes de personas cercanas, y es la evidencia de que vamos a morir en algún momento y somos conscientes de esto. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En el libro de Job nos describe el carácter transitorio de la vida. Job 14:1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará.
Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Estos versículos del libro de Job definen muy bien la cruda realidad de la muerte. Podemos entender que la muerte es ausencia de la vida y ausencia de conciencia. Y algo que vamos a ver sobre todo en el Nuevo Testamento es que la muerte se compara con el estado de sueño o estar dormido, en espera de la resurrección, como lo voy a demostrar. Estoy convencido que si queremos entender qué pasa después de morir, debemos regresar al libro de Génesis. Si no entendemos lo que sucede en los eventos registrados en el principio, tendremos grandes dificultades para comprender toda la Biblia y los eventos que van a suceder en nuestro futuro. Aquí se explica el origen de la vida, la causa de la muerte, así como la necesidad que tenemos de salvación. Génesis 2, 15, 17. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el principio, el Creador había diseñado todas las condiciones para que el ser humano tuviera una vida plena, tuviera una relación cercana con el Creador y, por supuesto, Adán y Eva podían elegir cualquier árbol para su consumo, incluso podían comer del árbol de la vida que les hubiera brindado la capacidad de vivir eternamente. Solo había un árbol apartado que no podían comer. El comerlo sería un acto de desobediencia. Conocemos la historia. El ser humano cayó en el engaño de la serpiente que dijo: no morirás, yendo en contra de la advertencia del Creador. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. El Creador le dio una instrucción clara y específica de que no debía comer de este árbol prohibido porque la consecuencia es la muerte. Cuando el ser humano desobedeció esta Torá, perdió el acceso al árbol de la vida. Esta es la razón por la que todos somos mortales. Pasa lo mismo el día de hoy, vivimos la misma historia. Si desobedecemos la Torá, perdemos el acceso al árbol de la vida que es Yeshua. Por eso dice acerca de Yeshua, Hebreos 5:9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice que la salvación es para los que obedecen, así que la enseñanza es que la desobediencia, es decir, el pecado, trae muerte a nuestro mundo. Esto no quiere decir que estamos pagando por un pecado que no cometimos. El pecado que cometió en esencia el primer hombre no se trató del fruto prohibido en sí, sino de la desobediencia al Creador. Ese es el pecado que todos cargamos. De alguna u otra manera siempre encontramos justificaciones para desobedecer a nuestro Padre Celestial, pensando que no habrá consecuencias. Ese es el pecado original, la desobediencia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces todos estamos en pecado. El pecado que se ha transmitido de generación en generación es la desobediencia al Creador. Este es y ha sido el engaño de la serpiente antigua y que ha engañado al mundo, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El pecado no estaba en el fruto prohibido en sí, sino en la desobediencia a la Torá. La palabra Torá significa instrucción. Elohim les dio una clara instrucción acerca del árbol prohibido y el hombre cometió la infracción. Por eso la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Nos dice que pecado es infracción de la Torá, es decir, desobediencia a Elohim. El acto de desobediencia la Biblia le llama pecado. El Creador decretó que por causa del pecado el hombre morirá, es decir, el hombre regresará a condición de polvo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y al polvo volverás. La Biblia nos da una clara definición de la muerte: regresar al polvo, regresar al estado en el que se encontraba antes de existir. Y sabemos que el polvo no tiene conciencia, no tiene recuerdos, no tiene pensamientos. Eclesiastés 9:5-6.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. La Biblia no define que existe un alma consciente separada de un cuerpo. Lo que sucede es que volvemos al polvo y el aliento de vida, que en hebreo es neshama, regresa al Creador que lo dio. Job 34, 14 al 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Aunque en la teología actual se cree que el alma es inmortal y sigue consciente en un plano espiritual, la Biblia dice, Ezequiel 18:4, «He aquí que todas las almas, nefesh, son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá». Aquí no está describiendo un alma que sea inmortal. Es muy claro cuando dice que si hay pecado, cuando hay desobediencia a la Torah del Creador, el alma muere. El espíritu de vida o aliento de vida regresa al Creador, como lo dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. La Biblia no enseña que los muertos van a vivir para siempre en un cielo o en un infierno. El hecho de creer que tenemos un alma inmortal quiere decir que no necesitamos a un Salvador. Creer que tenemos un alma inmortal es también creer que entonces el Evangelio y la promesa de Yeshua no tienen importancia. El alma, según la Biblia, es un alma mortal. Esto es lo que hace el trabajo del Mesías Yeshua tan importante, porque Él da a los mortales la oportunidad de ser inmortal por medio de la resurrección. El apóstol Pablo reconoce que la resurrección es algo por lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Filipenses 3, 11 al 13. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la promesa. Esta promesa será alcanzada en la resurrección, pero reconoce y enseña que no debemos bajar la guardia sino esforzarnos por alcanzarla mientras el Creador nos brinde tiempo de vida. Hablar acerca de la muerte desde la verdad puede ser desalentador, pero déjame decirte que tenemos esperanza de vida eterna y eso debes tenerlo en mente a lo largo de esta serie. No quiero causar confusión, que es natural cuando sometemos nuestro sistema de creencias a la verdad de la Biblia. Conocer esto no debe causarnos tristeza o desaliento. La Biblia dice que hay esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Tenemos la promesa de que la muerte ha sido derrotada y que tendremos la oportunidad de vivir otra vez, pero solo hay un camino y un proceso. La Biblia nos dice que la salvación consiste en que el Creador nos otorga resurrección, no una vida en el cielo, sino una vida en un reino restaurado, con nuevos cuerpos incorruptibles bajo el dominio y gobierno del Mesías. Esto todavía no ha ocurrido. Zacarías 14:9. Y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno y uno su nombre. Esa es nuestra esperanza y el futuro que le espera a los que han muerto con la fe de Yeshua. Creer en Yeshua y guardar los mandamientos de Elohim es nuestra oportunidad de llegar a ser inmortales. Pero entonces, si la promesa bíblica es la resurrección para vida eterna, con cuerpos incorruptibles en un reino donde el Mesías gobernará, ¿a dónde vamos mientras esperamos la resurrección? En el hebreo bíblico encontramos una palabra que nos ayudará a conocer la respuesta. Esta palabra es Sheol, que se ha traducido como tumba, sepulcro o morada de los muertos. Es el equivalente hebreo a la palabra griega Hades que aparece en el Nuevo Testamento. En español es la palabra Seol, y no se trata de una tumba donde enterramos a un ser querido. No es lo mismo, se refiere al destino común donde van las personas cuando mueren. Es el lugar donde los muertos son apartados de los vivos en un estado de descanso y donde permanecen en espera de la resurrección. Seol es la manera de expresar este lugar donde la mayoría de la humanidad que ha dejado de vivir se encuentran en un estado de sueño, como estar dormido.
La Biblia, con el apoyo de varios versículos, nos brinda una descripción de lo que es el Seol. Nos dice que es un lugar de mucho espacio, incluso espacio ilimitado. Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí el rey Salomón comparó estar en el Seol con un sueño profundo e inconsciente. También se dice que en el Seol es un lugar sin memoria, donde los muertos no tienen recuerdos de Elohim y es un lugar de silencio. Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 115:17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Hay algunos teólogos que enseñan que en el Seol las almas siguen conscientes. La Biblia dice lo contrario, los muertos ni siquiera recuerdan a Elohim ni le dan alabanza. Las Escrituras enseñan repetidamente que las personas, sean buenas o malas, no van al cielo cuando mueren, sino que duermen en el sepulcro, en el Seol. La muerte no tiene favoritismos o preferencia alguna. Los justos, como los impíos, esperarán en el Seol por resurrección. Ya sea si la persona fue justa, será resurrección para vida eterna, o lo contrario, resurrección para condenación y segunda muerte, que es el lago de fuego. En el Nuevo Testamento, para referirse al Seol, se utiliza la palabra Hades, que muchas veces se ha confundido con infierno, pero no, Hades es la misma palabra que Seol del Antiguo Testamento. Si bien la palabra Hades la encontramos en la literatura griega describiendo un inframundo de tormento y sufrimiento, debemos entender que se utilizó esta palabra en el Nuevo Testamento porque los traductores de la Biblia Septuaginta consideraron que era la palabra más cercana para la palabra Seol, ya que Seol no tenía un equivalente en griego. Una forma de comprobar que Seol del Antiguo Testamento es la palabra Hades del Nuevo Testamento es comparando los siguientes versículos. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto es una cita de Salmos 16:10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De las dos citas anteriores, vemos claramente que Hades y Seol son sinónimos o se refiere a lo mismo. Por eso es importante identificar el espíritu del pensamiento hebreo, aún dentro del Nuevo Testamento que se plasmó en griego. El Seol, en el pensamiento hebreo, no era una especie de inframundo, de tormento u obscuridad. Se trataba de un lugar de consuelo y descanso para que la persona de fe esperara su resurrección. De hecho, los israelitas eran consolados con la idea de descansar en el Seol con sus antepasados. No estarían solos. La muerte no sería una espera solitaria. La Biblia parece indicar que la muerte es similar a estar dormido. La idea de que los muertos duermen es un tema que encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. David escribió Salmos 13:3, Mira, respóndeme, oh Adonai Elohim mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hechos 13:36, Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El profeta Daniel hace una referencia similar cuando dijo los que duermen en el polvo, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también profetiza sobre la resurrección diciendo que serán despertados. Incluso en el libro de Job también compara la muerte con dormir, Job 14:10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Esto lo podemos comprobar también en los evangelios, cuando Yeshua fue a una niña que había muerto. Cuando llegó a la casa, todo el mundo lloraba porque estaba muerta, pero Yeshua dijo lo siguiente, Lucas 8:52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Hay más ejemplos donde Yeshua compara la muerte con dormir. Uno de los más claros es cuando Yeshua dice que Lázaro está durmiendo y dice que lo va a despertar. Esto desconcierta a los discípulos, así que Yeshua tuvo que aclarar que Lázaro estaba muerto. Juan 11:11 al 14.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Intencionalmente Yeshua se refirió a la muerte de Lázaro como si estuviera dormido, a pesar de que sabía que estaba muerto y en la tumba. El apóstol Pablo también utiliza la metáfora de estar dormido cuando habló acerca de quienes presenciaron al Mesías resucitado. Primera de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Al decir que otros ya duermen, está diciendo que algunos de los que fueron testigos ya estaban muertos en ese momento. Estar dormido es una manera de referirse a algo que es esperanzador. Decir que dormimos en el Mesías se refiere que lo que somos, nuestro ser, será guardado irreprensible para el regreso del Mesías Yeshua. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Esta es nuestra esperanza, nuestra confianza de que el Creador nos guardará una vez que hayamos muerto para que seamos resucitados en el regreso del Mesías, y será como dormir en espera de la restauración de la vida. Esto quiere decir que para quien experimente la muerte solo será un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo dice que los que duermen en el Mesías resucitarán primero, y describe que cuando este evento ocurra, habrá personas que vivirán la experiencia del regreso del Mesías en su generación. Estas personas no conocerán la muerte, pero serán transformados de igual manera. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto significa que cuando nuestro Mesías regrese, a los vivos no se les dará preferencia por delante de los que han muerto. Todos juntamente nos encontraremos con el Mesías. Esto también nos enseña que los que duermen o los que han muerto no han subido al cielo a conocer a Yeshua antes de los vivos. Están durmiendo esperando la resurrección. Esto lo comprobamos al leer Hebreos 11, que nos habla de hombres y mujeres que mostraron un gran testimonio de fe en las Escrituras, como Abraham, Sara, Moisés, David, y dice que ellos no han recibido la promesa antes que nosotros. Hebreos 11, 39, 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estas mujeres y hombres de fe no serán perfeccionados aparte de nosotros o de los que vivan cuando regrese el Mesías, porque como leímos antes, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando el Mesías regrese, los vivos y los muertos serán transformados juntamente. La Biblia dice que la muerte será el último enemigo que será destruido. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es nuestra esperanza y donde se centra todo el mensaje del Evangelio o buenas nuevas. Cuando entendemos que la muerte es un enemigo, el Evangelio se vuelve mucho más significativo para nuestras vidas. Pensar que la vida comienza o continúa con la muerte es negar que la muerte sea el enemigo. Y aunque en el mundo hay muchos intentos por engañar a la muerte y vivir más, el único que ha derrotado a la muerte es Yeshua en su resurrección, mostrando que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Yeshua vino a salvarnos de la muerte, del polvo, y lo más maravilloso es que cuando una persona muere en el Mesías, va a experimentar el cerrar los ojos y en un instante despertará ante su Mesías con un cuerpo transformado e incorruptible en la resurrección para una nueva vida significativa y con propósito junto a Adonai en la tierra. Seremos transformados de mortalidad a inmortalidad, un cambio verdadero para ser como nuestro Mesías Yeshua. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si lo piensas bien, la muerte se sentirá como alguien que se duerme y despierta por la mañana sin saber lo que ha sucedido. Así los que duermen en Yeshua se levantarán a una nueva realidad gloriosa ante nuestro Rey y Señor, en un abrir y cerrar de ojos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, si la Biblia es muy clara con lo que try to shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. pasa después de morir y nos habla de que el alma solo alcanzará inmortalidad en la resurrección. Entonces, ¿por qué es tan popular la creencia de que el alma se separa de un cuerpo y llega a ser un alma inmortal? ¿De dónde surge esta creencia? Eso lo veremos en el próximo video. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.